Hola a todos. Hoy es miércoles, 29 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf. Bienvenido de nuevo, Laith. Gracias por invitarme, Nima. Laith, quiero empezar por lo que ocurrió anoche. Un ataque estadounidense saudí contra fuerzas iraquíes, las FMP, las Fuerzas de Movilización Popular de Irak. Y esta fuerza forma parte del ejército iraquí, no forma parte de las Hasht ni de esas fuerzas de resistencia en Irak. Pero el ataque es, de algún modo, un ataque contra Irán, contra el gobierno iraquí. Y la razón por la que atacaron Irak fue por los ataques con drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí. ¿Cuál es tu interpretación del caos que está teniendo lugar entre Arabia Saudí e Irak y de los ataques? Bueno, ahora tenemos desmentidos de Irak e Irán de que realmente se lanzaran drones o misiles desde Irak contra territorio saudí. Por tanto, parece que los saudíes y los estadounidenses se inventaron una historia sobre un ataque desde Irak contra instalaciones saudíes que nunca ocurrió, para justificar su agresión contra el ejército iraquí. Y las fuerzas de movilización popular, como usted ha señalado correctamente, forman parte del ejército iraquí y están bajo el mando del Ministerio de Defensa de Irak y del primer ministro iraquí. No se trata de Hezbollah en Irak, ni de otras facciones que no forman parte de las fuerzas de movilización popular. Así que esto es un ataque directo contra el Estado iraquí y el ejército iraquí. Y creo que, bueno, quizá los saudíes acaben lamentándolo, igual que sus ataques contra Yemen, que claramente no iban en su interés. Los ataques contra Yemen y ahora los ataques contra Irak por parte del ejército saudí no benefician realmente al Reino de Arabia Saudí. Solo benefician a la colonia judía y a las fuerzas de ocupación estadounidenses en la región. El régimen saudí se ve arrastrado a batallas con sus vecinos, a una guerra directa con ellos, cuando no hubo ninguna declaración de guerra entre Irak y el Reino de Arabia Saudí. Y ahora se encuentra en esta confrontación directa, todo porque Estados Unidos necesita avivar fuegos por toda la región, con la esperanza de que el caos interno en los países de Asia Occidental aumente sus posibilidades en la confrontación con Irán. Y creo que los ataques iraníes de ayer contra Jordania, de los que probablemente hablaremos, se produjeron probablemente en el sentido de que el Estado iraní puede ver que Estados Unidos se está preparando para más ataques y se les adelanta. Así que, de algún modo, ahora mismo, ambos bandos en guerra, el bloque imperialista liderado por Estados Unidos y la colonia judía, y el eje de la resistencia, están anticipándose o dañando a su adversario en este momento de supuesto alto el fuego. Sin una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos, los socios menores de estas coaliciones están siendo ahora objeto de ataques por parte de Estados Unidos, y en este caso, de Irán. Ha mencionado el caso de Yemen, y no hubo ningún comunicado, porque cada vez que hacen algo así, atacan una instalación o algunos lugares en Arabia Saudí u otros países, emiten un comunicado explicando cuál fue la razón principal de ese ataque. Y no hemos visto eso por su parte. De hecho, ayer hubo un comunicado en el que se decía que no había sido un ataque suyo. No atacaron a Arabia Saudí. Pero aún así, vemos que Arabia Saudí termina atacándoles. ¿Y cree que ese ataque realmente ocurrió, o que fue de alguna manera una mezcla de esos ataques que Yemen llevó a cabo contra Arabia Saudí? Querían lanzar su ataque contra nosotros. Tenemos que responder, porque nadie, ya sabe, estaba asumiendo la responsabilidad del último ataque contra Arabia Saudí. No sé si eso ocurrió cuando se utilizaron drones desde Yemen o desde Irak. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Durante los últimos 3 años, todo el mundo sabe que los miembros del eje de la resistencia están muy orgullosos de sus acciones.
y cada vez que llevan a cabo un ataque contra una fuerza imperialista o sionista, lo anuncian en el momento y también después, con más detalles sobre cuáles fueron los resultados de ese ataque. Del mismo modo, cada vez que hay información sobre mártires dentro de las fuerzas del eje de la resistencia, sus miembros están muy orgullosos de anunciarlos y de ocultar sus pérdidas. Por otro lado, también hemos visto a la alianza imperialista y al campo sionista. Cada vez que son atacados, emiten comunicados al respecto y publican vídeos para intentar poner a la audiencia de su lado. Muestran los daños. Al menos, cuando ocurre algo así, condenan al miembro del eje de la resistencia que llevó a cabo ese ataque. Bueno, en esta situación tenemos desmentidos de Irak, de Yemen y de Irán de que hubiera un ataque contra territorio saudí por parte de fuerzas iraquíes, y no tenemos videos desde territorio saudí que nos muestren daños, ni esos misiles o drones alcanzando sus objetivos. Y por supuesto, hay miles y millones de ciudadanos saudíes que graban cada ataque, como vemos, y lo publican en redes sociales. Así que nada de eso existe. Por tanto, desde luego, yo creería las declaraciones de las Fuerzas de Movilización Popular y del Estado iraní. Así que eso indica claramente que nunca hubo ningún ataque contra territorio saudí procedente de Irak. Tampoco hubo ninguno procedente de Yemen. Yemen anunció los objetivos reales que alcanzó, relacionados con la industria petrolera del régimen saudí, y no lo ocultó. ¿Por qué iba Yemen, digamos, a ocultar otros ataques? Por tanto, está claro que nunca hubo un ataque y que todo esto fue una historia inventada, únicamente para dar a los medios una justificación para este ataque no provocado e ilegal del régimen saudí y de las fuerzas estadounidenses contra una parte del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Irak, las Fuerzas Armadas Oficiales de Irak, las Fuerzas de Movilización Popular. ¿Espera que Irak responda a lo que ha ocurrido? O quizá no vaya a responder oficialmente. Van a dejar que las partes del eje de la resistencia respondan al ataque israelo-estadounidense, saudí-estadounidense, en su territorio. Como sabe, las Fuerzas de Movilización Popular dicen que hay alrededor de 70 mártires en esos cuarteles generales oficiales que fueron atacados. Esto, una vez más, no está bien. 2020, sí. Berber, Bentu, de Suunat Death Rhymes, Listness. Sí, heridos. ¿Te refieres a las víctimas heridas? Sí, entre heridos y mártires, son alrededor de 70 víctimas. De acuerdo. Gracias por corregirme en eso. Y a ver, ahora mismo Irak tiene un primer ministro y un presidente que son vasallos de Estados Unidos, una situación similar a la del Líbano. De no ser así, el primer ministro debería haber ordenado actuar a la Fuerza Aérea iraquí, que está muy avanzada en comparación con otros países de la región. La Fuerza Aérea iraquí ha sido modernizada por los estadounidenses. Entonces, ¿por qué no despegó la Fuerza Aérea iraquí e intentó detener los ataques contra su propio territorio? Y eso solo se debe a que el primer ministro es una marioneta, y también lo es el presidente de Irak. Así que no espero que el gobierno iraquí tome represalias por estos ataques en su territorio. Ha habido ataques de ida y vuelta en territorio iraquí durante meses, años ya, y quizá, si nos remontamos más atrás, incluso décadas. Y el ejército iraquí no está haciendo nada. Esa fue la razón por la que se fundaron las Fuerzas de Movilización Popular, para defender Irak de ISIS y de otros ataques. Y, con el tiempo, las FMP se integraron en el ejército iraquí. Así que ahora mismo podrían estar ocurriendo dos cosas. La dirección de las FMP podría estar buscando vengarse por estas bajas. Pero ¿cómo responderá el primer ministro iraquí? ¿Intentará impedir que las FMP tomen represalias? Por lo tanto,
es más probable que grupos de resistencia que están fuera de las PMF dentro de Irak, como Hezbollah Irak, tomen represalias en nombre de las PMF. Todo esto indica, por supuesto, que los estadounidenses están tratando de crear un caos interno en Irak, de provocar una confrontación entre el gobierno iraquí y las fuerzas de resistencia sobre el terreno. Porque Estados Unidos es incapaz de lograr nada por sí mismo en su lucha contra Hezbollah Irak y otras facciones similares, y quiere generar una situación de guerra civil en Irak, en la que los miembros del eje de la resistencia en Irak se vean distraídos por el conflicto interno y no puedan sumarse a la defensa del Líbano, Palestina, Yemen e Irán. Nuri Smogler Hadiud. El objetivo de Estados Unidos en todos los frentes de batalla de Asia Occidental, fuera de Irán, en Irak, Yemen y Líbano, es ahora mismo, aunque no puedan derrotar a los miembros del eje de la resistencia en esos países, crear suficiente caos y conflicto interno como para que la mayor parte de la potencia de fuego de esos miembros del eje de la resistencia se dirija hacia adentro y no pueda contribuir a modificar el equilibrio de poder en la región. Aquí, Laith, Harakat Hezbollah al-Nujaba de Irak, ha difundido un comunicado en el que afirma: condenamos la agresión estadounidense saudí contra Irak y acusamos a Washington de violar la soberanía del país al atacar ciudades iraquíes. Pedimos al gobierno iraquí que expulse a las fuerzas estadounidenses, ponga fin a la cooperación con Arabia Saudí, refuerce la defensa aérea de Irak y exija responsabilidades a quienes facilitaron los ataques. Afirmamos que la soberanía de Irak no será vulnerada sin consecuencias y prometemos que los responsables pagarán el precio, al tiempo que honramos los momentos del martirio. Y esta es la respuesta. Creo, Laith, que Arabia Saudí tiene mucho que perder en esta lucha que ha iniciado, como has mencionado. Empezaron a atacar Yemen y ahora mismo Yemen les está imponiendo un bloqueo. Están preguntando. Reuters informó hoy de que van a establecer un nuevo mecanismo en Bab al-Mandab, un nuevo sistema de peajes, y que van a cobrar peajes a quien quiera utilizar Bab al-Mandab. No solo eso, pueden responder a Arabia Saudí atacando sus instalaciones petroleras. Y sabemos que los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí no están funcionando correctamente. Además, CNN informó hoy de que Estados Unidos tiene escasez de interceptores y misiles. Eso es muy importante para la lucha en curso. El otro punto es que si Irak decide atacarles, básicamente tienen drones en Irak, y Yemen tiene drones y misiles. Una combinación de ambos sería devastadora para Arabia Saudí. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que van a entrar en razón de alguna manera o van a continuar con esta escalada? A veces a la gente le cuesta reconocer que aunque Estados Unidos controla estos países y gana dinero con el petróleo y el gas, al final a Estados Unidos no le importa que ardan los campos petrolíferos del régimen saudí. Porque Estados Unidos quiere posicionarse como el principal exportador de petróleo y gas, específicamente hacia mercados en los que compite con Rusia, los mercados europeos y los de Asia Oriental. Sí, y una subida de los precios del petróleo en esa situación, que dejaría a Rusia y a Estados Unidos como los principales exportadores, beneficiaría al régimen estadounidense con miles de millones de dólares, ¿verdad? Así que, por un lado, vemos al régimen saudí y a los otros regímenes del Golfo, que son vasallos, haciendo cosas que parecen suicidas. Y nos preguntamos, ¿por qué hacen estas cosas? ¿No entienden que su propio petróleo y gas no se va a exportar? Bueno, al final son vasallos. Y ahora es un Islaminian. Perdona que te interrumpa. Cuando dices que Estados Unidos va a beneficiarse de eso, creo que te refieres a los oligarcas de Estados Unidos, porque la gente corriente, no va a beneficiarse de eso. Sí, sin duda. Los magnates del petróleo y el régimen de Estados Unidos, que se lleva su parte de todos los acuerdos.
Evidentemente, Trump y su familia se han enriquecido enormemente en los últimos meses, pero ahora van a hacerlo aún más. Así que veremos esa misma tendencia. Ya sabe, los barones del petróleo y el gas, como Halliburton, ExxonMobil y demás, todos ellos ganando miles de millones de dólares en cuestión de minutos si los precios siguen subiendo. Y si los otros competidores de sus exportaciones, es decir, principalmente las monarquías del Golfo o de la península arábiga, dejan de exportar, se beneficiarán. Así que, por un lado, hay un juego en marcha, y creo que por eso Irán y China están intentando con mucho empeño evitar que los precios del petróleo se disparen, porque todo el mundo en el planeta va a salir perjudicado, excepto Estados Unidos como régimen. Sí, la población de Estados Unidos se verá perjudicada si los precios siguen subiendo. Pero esa subida de precios enriquecerá a la élite de Estados Unidos que ha impulsado estas guerras. Ahora bien, si observamos la escasez a la que se enfrenta Estados Unidos, que usted mencionaba, de sistemas de defensa antiaérea y de munición en general, muy dependientes de los imanes y de otros metales, metales preciosos y demás, cuyo suministro China ha limitado ahora, esto refuerza esa idea. Si Estados Unidos no puede librar esta guerra porque tiene escasez, y ya sabe que perdió 2 rondas de esta guerra contra Irán, entonces, ¿qué opciones tiene ante sí para seguir debilitando a sus competidores en todo el mundo o para beneficiarse más de esta situación caótica? Y ahí es cuando volvemos a esta idea de que Estados Unidos quiere realmente que estos vasallos del Golfo se suiciden, que se metan en guerras de las que van a salir perjudicados, y sus exportaciones de petróleo y gas se verán interrumpidas. Y entonces, específicamente, China dependerá cada vez más del petróleo ruso e iraní. Y como vemos, Estados Unidos está aumentando la presión sobre Rusia y sobre Irán. Así que quién sabe qué respaldo tiene China si la escasez de petróleo y gas sigue aumentando. Y luego situamos esto en el escenario que mencionabas, Bab al-Mandeb. Y de nuevo, vemos que Estados Unidos está provocando realmente a Yemen para llegar a este punto de bloquear Bab al-Mandeb e imponer un peaje allí. Así que, en cierto modo, hay múltiples maneras en que Estados Unidos puede beneficiarse de esta situación, incluso cuando está perdiendo la guerra directamente. Aquí hay otra pregunta. Una facción en Irak, Saraya al-Dam, ha emitido un comunicado exigiendo que Irak rompa las relaciones diplomáticas y económicas con Arabia Saudí y expulse al embajador saudí. El comunicado pidió al gobierno que revise los acuerdos recientes con Estados Unidos y cancele la visita prevista al Hiyaz. Esto es algo nuevo para el gobierno iraquí. El hombre, el primer ministro, fue elegido hace apenas unas semanas. Es algo nuevo para él. Fue a Estados Unidos y luego fue a Irán. Fue a Turquía e intentó jugar una partida política. Y ahora está en medio de una especie de caos que está ocurriendo en Irak. No puede ignorar el ataque. El problema es que no puede ignorarlo, y esta gente está presionándolo. ¿Cómo ves, Laith, que Estados Unidos estuviera intentando, de alguna manera, provocar cierta división dentro de Irak, el desarme del eje de la resistencia en Irak y de Hezbollah, y que ahora estos ataques estén, de alguna manera, unificando al país y presionando al primer ministro de Irak? Algunos de esos ataques de anoche en Irak fueron contra Kerbala. Esta es la ciudad santa, donde está la tumba de Hussein, y cerca de allí, por supuesto, está la tumba de Ali, en Nayaf. Así que esto fue una provocación religiosa. Y la razón por la que Saraya al-Dam menciona el viaje del primer ministro al Hiyaz es que los lugares santos de Irak han sido atacados, y ahora vas a ir a hacer peregrinación al Hiyaz, que es seguro y nadie lo ataca, y demás. Y si querer grafa mais mether dirab id stronenskil, boys, en in angtflikten rose. Strife in Iraq. And when we see
Y cuando vemos a estas milicias chiíes hablar de Kerbala, de los daños en Kerbala y de los ataques contra Kerbala, y luego situarlo en el contexto de lo que está ocurriendo en el Hach, en el Hijaz y demás, eso ya indica que quizá veamos ahora el surgimiento de una nueva especie de ISIS, o algo parecido, que los estadounidenses y los saudíes podrían estar planeando. Por cierto, no me preocupa demasiado. La inmensa mayoría de los escuadrones de la muerte wahhabíes y mercenarios de todo el mundo han sido masacrados en Siria, o ahora, el régimen turco los ha dispersado hacia otras regiones en conflicto de África, concretamente para seguir desestabilizando zonas como el Sahel y el Cuerno de África. Así que los saudíes no pueden hacer mucho en cuanto a traer escuadrones de la muerte wahhabíes extranjeros, pero sí pueden pagar a gente iraquí para intentar crear milicias. Pero creo que no tendrán mucha suerte, especialmente porque las milicias kurdas están ahora muy ocupadas defendiendo su territorio y porque Irán las bombardea casi a diario. Así que no sé hasta qué punto saudíes y estadounidenses creen que pueden abrir una brecha dentro de la sociedad iraquí. El primer ministro de Irak está ahora bajo presión, por decirlo de algún modo, de las fuerzas de la resistencia del país. Le exigen que trate de lograr represalias en nombre de la población. Y si no trabaja en ello, si no consigue que las Fuerzas Armadas iraquíes tomen represalias oficialmente, ellas tomarán represalias. Y eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos quiere en realidad que el gobierno iraquí empiece a tener una confrontación con las fuerzas de la resistencia. Y en parte, ese era el plan de este ataque. No parece que vaya a ocurrir, Laith. Esto es lo que Donald Trump dijo a Fox News, que los ataques contra las FMP durante la noche fueron coordinados con el gobierno iraquí. Y si es así, esto tiene enormes consecuencias para el gobierno iraquí. Y no sé cómo pueden manejarlo. Sí, a ver, esta es una gran cuestión. Si realmente es cierto o si simplemente se lo han inventado. Si Trump está básicamente exponiendo a este primer ministro para intentar que se vea obligado a enfrentarse por la fuerza a Hezbollah, Irak y Saraya Aulia al-Dam. Así que yo todavía no me lo creería. Y claramente, el ejército iraquí, del que forman parte las PMF, tendría que haber tenido alguna idea de este ataque si supuestamente el primer ministro lo aprobó. Salvo que ahora tengamos una división entre el primer ministro, el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso es un problema muy, muy grave. La duda está ahí, porque sabemos que en Líbano existe este tipo de confrontación entre el primer ministro, el presidente y el jefe del Estado Mayor, el jefe del ejército. El ejército se niega a atacar a Hezbollah en Líbano, y Estados Unidos está atacando a Hezbollah, o Israel lo está haciendo, y afirma que lo hace en coordinación con el primer ministro. Así que puede que estemos llegando en Irak a un momento exactamente igual al que vemos en Líbano. Pero no tenemos todos los indicios ni toda la información que tenemos en Líbano. Tenemos un primer ministro y un presidente en el Líbano que van a Washington, D.C. y se coordinan directamente en esta situación. No hemos escuchado declaraciones del primer ministro de Irak que se acerquen siquiera a las declaraciones colaboracionistas del presidente del Líbano. Así que creo que debemos esperar y ver. Pero en cualquier caso, el primer ministro de Irak está ahora mismo entre la espada y la pared. Tiene que adoptar una postura pública a favor de estos ataques o en contra. Y tiene que ser una postura concluyente, porque ni las fuerzas del eje de la resistencia en Irak, ni los estadounidenses y los saudíes aceptarán una declaración a medias. La cuestión del ataque iraní contra Jordania, que es algo nuevo, es que Irán ha lanzado un ataque preventivo. Donald Trump, en la misma entrevista que acabo de mencionar, dijo que van a responder a Irán,
que van a tomar represalias y que esas represalias serán contundentes. Y parece que esta noche vamos a tener una nueva ronda de ataques contra Irán, quizá en la parte sur y occidental del país. Esto es lo que está ocurriendo. Ayer, ya saben, el precio del petróleo un 4,4%. Ahora mismo, mientras hablamos, está a $89 el barril. Y cuando se ve la realidad de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, se ve a Irán atacando Jordania, sin centrarse en Kuwait y Bahrein. Y anoche, al mismo tiempo que atacaban Jordania, también hubo algunos objetivos en el Kurdistán iraquí. Por otro lado, se ve la lucha entre Arabia Saudí y Yemen, y ahora entra Irak. En su opinión, ¿eso va a ayudar a la posición de Estados Unidos? Supongo que Israel se beneficiaría de lo que está ocurriendo, pero no sé cuánto tiempo puede Estados Unidos seguir manteniendo este tipo de caos, ni cómo va a ayudar eso a sus aliados en la región. Sí, bueno, creo que estos ataques contra Jordania han sido muy importantes, aunque el régimen jordano está difundiendo videos en los que afirma haber derribado todos los misiles balísticos. Dudo que eso sea cierto. Obviamente, no hay forma de verificarlo hasta que veamos algunas imágenes de satélite iraníes. Pero la razón por la que el gobierno iraní y las fuerzas militares se están concentrando en Jordania es que las bases estadounidenses en Kuwait, los Emiratos, Qatar, Bahrein e Irak están fuera de servicio. Y ahora mismo, el último centro restante de fuerza estadounidense de mando y control fuera de la colonia judía está en Jordania. Así que Irán necesita eliminar esta presencia de Jordania para que esté preparada la siguiente fase. En el caso de que haya un gran ataque de Estados Unidos, que dependerá de bombarderos de largo alcance y o de aviones desplegados en Europa del Este y en la colonia judía, con aviones cisternas saliendo de la colonia judía para ayudar a esos bombarderos, entonces Irán tendrá que atacar la colonia judía y los puntos desde los que se lancen los ataques en Europa del Este, es decir, en Chipre, en Creta, la isla de Grecia y en Bulgaria. ¿O es Hungría, uno de los dos países que ahora acoge, Bulgaria, que ahora acoge esos aviones cisterna y algunos de los escuadrones? Así que eso no puede ocurrir si están todas esas defensas aéreas en Asia Occidental intentando interceptar misiles iraníes mientras se dirigen hacia esas bases más lejanas. Por eso creo que Irán llevó a cabo este ataque preventivo, para dejar fuera de servicio las partes restantes de las fuerzas estadounidenses y las líneas defensivas en Jordania. Se trataría de abrir la puerta a la siguiente fase, si Estados Unidos es lo bastante estúpido como para lanzar un gran ataque, y si esos países de Europa del Este también son lo bastante estúpidos como para permitir que Estados Unidos utilice su territorio. ¿Qué está pasando en Líbano? Ayer recibimos algunos informes de que Israel está atacando la zona del monte Al-Tahir. Esa fortaleza de la que hablábamos antes es muy importante, pero estaban atacando. Hoy han dicho que Hezbollah los estaba atacando con drones y que, por tanto, tienen que tomar represalias, tienen que responder. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, mientras hablamos, hay un dron volando sobre nosotros aquí en Beirut. Es uno de los muchos que están volando ahora mismo por todo el país. Así que está esa guerra psicológica. Está la posibilidad de que ataquen lugares fuera del sur, en represalia por la humillación de anoche. El ataque con drones FPV que llevó a cabo Hezbollah tuvo como objetivo a un cuerpo de ingenieros, es decir, excavadoras militares y demás, bulldozers que se dirigían hacia la colina de Ali Tahir. Y como vemos, la colina de Ali Tahir es muy importante para Hezbollah, para la defensa de todo el sur del Líbano. Ya sabe, algunas personas afirman que uno de los principales búnkeres de Mugniyeh, o de Imad, está dentro de allí.
Lleva ya casi 3 años siendo bombardeada, Ali Tahrir, y los israelíes no han logrado penetrar las entradas defensivas, ya sabe, ni los túneles y las bases dentro de esta colina. Así que Hezbollah, con esta operación de anoche, le está diciendo al régimen colaboracionista aquí en Líbano que no le importan sus negociaciones con la colonia judía. Y le está diciendo a la propia colonia judía que no permitirá movimientos de tropas israelíes dentro del territorio libanés ocupado sin que sean atacadas. Así que ya sabe, la colina de Ali Tahrir fue atacada hace unas horas por los israelíes. Esperamos que haya un intercambio de ataques. Esto ocurre al mismo tiempo que el ejército libanés está entrando en las 3 zonas que se supone que son zonas de prueba para la retirada israelí. 2 de esas zonas nunca fueron ocupadas y los israelíes nunca se retiraron de ellas. Pero bueno, creo que veremos que si hay una confrontación directa de mayor escala, el ejército libanés se retirará de nuevo de estos lugares. Ayer, el ejército libanés anunció que había encontrado un depósito de armas de Hezbollah en una de las aldeas a las que entró. Aún no hemos visto imágenes, pero lo más probable es que el ejército libanés destruya esas armas, como ha hecho antes siempre que ha encontrado armas de Hezbollah. ¿Ve algún escenario en el que todos los componentes, todas las partes del eje de la resistencia, entren en la lucha ante las nuevas escaladas que puedan producirse entre ambos bandos? Sabes, yo también me hago esa pregunta desde hace 2 años y medio. Y cada día estoy más y más convencido de que los miembros del eje de la resistencia han decidido convertir esto en una guerra de desgaste. Y no porque no valoren a su propia gente, ni las vidas de la población, ni la situación económica, sino porque preferirían no arrastrar a la humanidad a una guerra nuclear. Esta estrategia de muerte por 1000 cortes. Tienes un imperio y una colonia judía que poseen armas nucleares. Y si los derrotas de forma contundente, todos de una vez, o si te lanzas contra ellos con toda tu fuerza de golpe, pueden usar esas armas nucleares. Así que lo que se busca es ir debilitando poco a poco, por etapas, el poder de este imperio y de esta colonia judía, e impedir que usen armas nucleares cuando llegue la derrota. Por eso dudo que todos los miembros del eje de la resistencia vayan a combatir al mismo tiempo. Aunque vimos ejemplos más pequeños de eso al comienzo de la guerra en Gaza, cuando vimos a la resistencia iraquí, a Hezbollah y a la resistencia yemení defendiendo Palestina. E Irán se mantuvo al margen durante un tiempo, hasta que vimos que se producía la guerra de 12 días, ¿verdad? Pero incluso durante la guerra de 12 días, no todos los miembros del eje de la resistencia se unieron a Irán. Y también durante la guerra de 40 días, de nuevo, no todos los miembros del eje de la resistencia se unieron a Irán. Y no es porque no quieran unirse. Se debe a que hay funciones, fases y condiciones para que cada uno de esos miembros use las armas que tiene. Básicamente, no quieres que los miembros del eje de la resistencia utilicen todas sus armas de golpe y luego se encuentren con sorpresas, ni que se debilite uno de los frentes porque ha usado sus armas, no en una postura defensiva frente a ataques contra ese componente, sino para defender a otro componente. Así que hay una estrategia más amplia. No conocemos los componentes, sus reservas, en qué estado están, cuáles son sus capacidades, ni cuál es su papel dentro de este eje de la resistencia, porque no estamos en esos centros de mando y control del eje de la resistencia. Pero estoy seguro de que hay una estrategia que ni nosotros ni el enemigo reconocemos plenamente, porque no estamos en esa sala. No tenemos una evaluación completa de las fuerzas iraquíes del gobierno iraquí sobre los principales objetivos de estos ataques.
Estaban todos centrados en las armas, o intentaban al mismo tiempo atacar armas y munición, quizá junto con asesinatos selectivos. Esto es importante, porque entonces vamos a ver que ocurre lo mismo en Arabia Saudí. Esto es algo nuevo, Laith. Hasta ahora se trataba de atacar objetivos en Arabia Saudí, de que Irán atacara objetivos, teniendo en cuenta las bases estadounidenses en su territorio. Pero están escalando la guerra de tal manera que pueden hacerles lo mismo a ellos. Pueden asesinar a algunas de las personas de alto rango en Arabia Saudí. Y en tu opinión, ¿va a ocurrir eso si de algún modo llegan a la conclusión de que hubo algún tipo de asesinato en su territorio? ¿Y cómo van a responder a eso? La decisión de los saudíes y los estadounidenses de atacar las oficinas y los cuarteles de las Fuerzas de Movilización Popular es en realidad un indicio de que simplemente estaban intentando ser crueles. ¿De acuerdo? Son oficinas cuya ubicación todo el mundo conoce. Las armas que fueron atacadas formaban parte de las reservas del ejército iraquí y se había declarado dónde estaban almacenadas. Eran armas que no iban a ser utilizadas por Hezbollah Irak ni por otras facciones del eje de la resistencia dentro de Irak. Así que esto fue más bien sed de sangre. E incluso los mártires y los heridos de las Fuerzas de Movilización Popular, aunque fueran de alto rango, no son miembros de Hezbollah Irak. Por tanto, no son quienes toman las decisiones dentro de los componentes activos de la resistencia en Irak. Así que la única forma de entenderlo, una vez que evaluamos cuál es el valor táctico de algo así, es que buscaba crear división dentro de las Fuerzas Armadas iraquíes y específicamente dentro de la población chií, porque tienes a un primer ministro chií que está colaborando y los objetivos eran principalmente oficiales chiíes y lugares chiíes, como Kerbala. Así que fue una provocación para generar conflictos internos. Ese es el único valor táctico real de lo que hicieron Estados Unidos y los saudíes en estos ataques. Ahora bien, ¿cómo responderán los miembros del eje de la resistencia Hezbollah iraquí si quieren asesinar? Quiero decir, asesinar a generales saudíes es como asesinar a Bob Esponja. De acuerdo. Son unos ricachones que nunca han combatido en una guerra y que ya sabe, fueron y pagaron por su educación. Probablemente tengan un nivel de lectura de primaria, esos generales saudíes. Y de hecho, se limitan a obedecer órdenes de generales estadounidenses. Así que, si Hezbollah Irak y otros miembros del eje de la resistencia en Irak quieren responder de la misma manera, no apuntarán a generales saudíes. Tendrán que apuntar a la presencia estadounidense en torno a Irak. Tendrán que buscar dónde se esconden los oficiales estadounidenses y qué hotel de Riyadh atacar, porque eso sí que les dolería a los estadounidenses. Perder a unos cuantos oficiales y generales saudíes es como perder un poco de polvo del coche. Se está poniendo difícil. Creo que Arabia Saudí lo entiende perfectamente en Europa. Gracias. Muchísimas gracias, Laith, por estar hoy con nosotros. Por favor, visiten Free Palestine, justo debajo del nombre de Laith pueden verlo, freepalestine.video, y apoyen a Laith Marouf. Está haciendo un trabajo tremendo. Lo está haciendo de maravilla en Beirut, proporcionándonos información que nadie más es capaz de conseguir. Muchísimas gracias, Laith. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.